Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión, y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor, Dios mío, me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Los malvados cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob. Témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a Gloria a ti, ti, Señor. Señor Jesús. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro ya que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir, según lo decretado. Pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después, los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario, que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha perdido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo a todos ellos: Cuando los envíes en provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron: Nada. Él añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero y provisiones, que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí.
Ellos le dijeron. Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó. Basta ya. Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio, les dijo: Oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra, y se puso a orar de rodillas, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración. Se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejen, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: Han venido a aprehenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano. Pero esta es su hora y del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y como después de una hora, otro insistió: Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: Adivina quién te ha pegado. Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: Sí, se lo digo. No lo van a creer. Y se les preguntó, no me van a responder. Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: Ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy.
Entonces ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. En aquel tiempo, el consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo, diciendo: hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César, y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿eres tú el Rey de los judíos? Él le contestó: Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: no encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza, diciendo: solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes y a las autoridades y al pueblo y les dijo: me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas que lo acusan. Tampoco Herodes. ¿Por qué me lo han enviado de nuevo? ¿Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado? Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaban en masa, diciendo: quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de ponerle en libertad a Jesús. Pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres, que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles, de los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado.
Entonces dirán a los montes, desplómense sobre nosotros, y a las colinas, sepúltenos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron ahí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si Él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había, en efecto, sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús, diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegue a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. De rodillas, por favor. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: Verdaderamente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa,
Prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo, conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, escuchamos la homilía de Padre Joaquín. Bienvenidos, Padre. Tantos fueron a ver aquel espectáculo, dice Lucas, el tercer evangelista, en el orden que lo tenemos en la Biblia. Él se propuso escribir de forma ordenada aquello que él investigó de los primeros servidores de la palabra. ¿Por qué? Porque el propósito del tercer evangelista, Lucas, es precisamente darnos la palabra de Dios en la persona de Jesús, para que todos los oyentes seamos practicantes de la palabra. Jesús es la palabra entera de Dios, personal, directa, completa, irrepetible, insuperable de Dios. ¿Cómo puedo yo entonces animarles a ustedes que seamos algo más que representantes de Cristo? Es porque el lenguaje es insuficiente, hermanas y hermanos. La palabra más adecuada, según este evangelista, en la versión de la Pasión de hoy, es ser una extensión de Jesús, que es un cable eléctrico de extensión que transmite desde mi boca, por medio del conducto de este alambre, a las bocinas. Usted y yo estamos llamados no a ser representantes, porque haríamos un mal papel representándolo. Por eso la gente dice: mira ese que va a la misa, mira cómo se porta, mira qué palabrotas dice, mira cuántas frías se echa. No, estamos llamados no a representarlo, a ser una extensión de lo que sucedió en la última cena, en el huerto de los olivos y en el Calvario. Usted y yo, Padre Jan, el obispo José, el Papa Francisco, usted, papá, en su casa, que ahora lo veo en la figura de dos hombres, el hombre que venía de trabajar, ese hombre que lo obligaron a ayudar a Jesús a cargar la cruz, de Cirene, y también José de Arimatea, que estando en el grupo de los que tenían el poder, de los que podían liberar a Jesús de ser condenado injustamente, no pudo hacer mucho, porque solamente era él, quizás Gamaliel, 2 o 3, pero eran un montón los que componían la autoridad religiosa y también política de aquel tiempo. Entonces lo único que le queda es pedirle al gobernador Pilatos: permíteme quedarme con el cuerpo de Jesús y prestarle mi tumba que había comprado, que había acabado, que había arreglado para mí. Yo quiero que él la use, quiero que me dé el honor de poder darle la tumba que a mí me costó, para que él sea el que la use. ¿Cuántas veces, hermana y hermano, tú estás llamado a hacer por los demás algo que no te darán las gracias siquiera, que no tendrás nada a cambio según el comercio de este mundo, pero que hay una satisfacción muy diferente? La satisfacción de ser una extensión de Jesús, de hacer el papel de Jesús, tu ama de casa, tú, mi amigo jardinero, usted que trabaja de waiter, de mesero en un restaurante, que usted sea aquel que Jesús tiene en mente, de que usted lo represente hoy, esta semana, este mes, estos años que Dios te dé de vida, para que tú seas otro Jesús. Jesús lo dijo: ustedes, por ser fieles a mi palabra, llegará el momento que mi recompensa será esta, que yo los sentaré a la mesa. Que el que está a la mesa no es más importante que los que están de sirvientes y que tienen que lavarle los pies a los comensales. Pues yo estoy aquí como el que sirve, el que les lava los pies, no que como el que está sentado a la mesa, aunque pues también estuvo en el centro de la mesa y les dio como manjar su propio cuerpo y como la más exquisita bebida su propia sangre que derramaría al día siguiente. Yo me levantaré de la mesa, me pondré un mandil
y me pondré a servirlos. Cada vez que vayas a un restaurante y veas una mesera o un mesero, recuerda que él sí representa. Bueno, sí, ojalá que hagan buen servicio, la mayoría lo hacen, pero tú te portas o simplemente te sientes como el que paga así. Oye, tú tráeme esto con la mano así. Oye, por favor. Hay un protocolo de hablar con caridad y con cariño, con respeto a esa mesera, a ese mesero, porque Jesús va a ser un mesero a la mesa donde tú te sentarás. ¿Por qué? Porque primero Él nos sirvió a nosotros como si fuéramos los señores, cuando Él es el Señor. Usted sabe cuántas semanas y meses, no más de 3 años pasaron cuando los primeros cristianos de Filipo, muy cerca de esa área donde ahora se está llevando esa guerra atroz, ilegal, como le llama el Papa Francisco, injusta, malévola, del presidente Putin de Rusia contra los ucranianos. Muy cerquita de esa área sucedió que allí Jesús fue predicado. Hagan de cuenta que, bueno, Jesús murió más o menos cerca del año 29, no más tarde del 30. Hagan de cuenta que fue el 2019, cuando apenas surgió el virus del COVID, y luego se disparó a nivel mundial en el 2020. Pero hagan de cuenta que Jesús es crucificado en el 2019 y hoy en el 2022, ni siquiera 3 años, 2 años y medio, ya había gente de Filipo que lo proclamó el Señor, aquel que se humilló, no que se haya despojado, no que haya dejado de ser Dios, pero hizo al lado su categoría de Dios, sus privilegios, su poder, para poderse hacer un ser humano. Como si a usted le pidiera a Dios, ¿quieres hacerte un gusano? Ay, no, ¿sabes qué? Mejor no. Es que Jesús fue peor que eso, de siendo Dios, aceptó hacerse un ser humano. ¿Usted qué cree que fue más difícil para Jesús? ¿Aceptar lo que hoy estamos celebrando, su crucifixión y muerte en cruz y su sepultura? Que cuando tomó la decisión de ser el Verbo eterno de Dios y hacerse tan humilde como una pequeña célula en el seno virginal de aquella jovencita de Nazaret y reducir su espacio a lo más pequeño, siendo el Todopoderoso que no cabe en las constelaciones, menos la tierra, para sostener su poder, y hacerse tan pequeñito y desde allí empezar a sufrir esa reducción de su espacio. Como Dios, su Padre, sabiendo que le complacía que su Hijo había aceptado hacerse ser humano, se humilló hasta lo más profundo de la tierra, a sufrir una muerte, y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz. Por lo mismo el Padre Celestial lo elevó hasta lo más alto, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Y Dios, que siempre se había predicado en la religión judía, que no cedería su nombre, porque era un Dios celoso, a ningún otro ídolo. En cambio, en Jesús, el Padre Celestial no ve un ídolo, se ve a sí mismo. Y por eso lo eleva a lo más alto, para que la gloria que a Jesús le da sea la misma gloria de Él, como el Padre Celestial. Esa gloria que se llama Espíritu Santo. Ni siquiera 3 años después de su muerte, comparado si Jesús hubiera muerto en el 2019 y ahora en el 2022, ya había mucha gente en el mundo grecorromano que lo proclamaba el Señor. Porque primero aprendió a ser siervo, discípulo, como dice la primera lectura. Cada mañana me despabilas el oído como un discípulo, para escuchar qué quieres de mí, Señor. Como extensión de Jesús, les invito que esta Semana Santa sean recatados. ¿Cuánta gente, siendo buenos católicos y cristianos, buscaban lo primero irse de vacaciones, irse a la playa, sí, está bien que como familia tomen sus vacaciones, descansen, pero olvidándose o poniendo a un lado nuestro deber de meditar en la vida y sacrificio de su vida, que en su muerte, de aquel al que le debemos nuestra vida, nuestra salvación, nuestra alegría.
No importa a qué parque te vayas, a qué playa te vayas, lo que importa es que no te olvides de cada día de esta semana mayor que iniciamos hoy. Porque tú estás llamado a ser extensión de Jesús para ese hombre que el Señor te ha dado para que ayudes a salvar, para esa esposa, esa mujer que tú tienes la obligación, que como hombre justo, de protegerla, de ayudarla, de ser un hombre devoto, de ser un hombre y una mujer que vean sus hijos en ustedes, aquellos que tienen a Jesús como su Señor, como su modelo, como aquel que no escatimó esfuerzo ni sacrificio. Yo siempre juzgué muy mal a Rosa de Lima, porque yo dije, qué exagerada, casi la comparaba como una persona que, pues, masoquista, que le pedía al Señor, Señor, dame más sufrimientos, porque con eso veo que te amo. Yo dije, esta masoquista que trae. Pero poco a poco he comprendido que si usted tiene problemas en el trabajo, tiene usted dolores en su cuerpo, cualquiera que sea su enfermedad, si usted ha sido humillado con ese bullying o acoso, si usted ha sido incomprendido por miembros de su familia o de su iglesia, parroquia o de su trabajo, usted en lugar de decirle, quítamelo, pues obviamente todos decimos, quítamelo, Señor, ya basta, por favor. Sí, peleate con el Señor un poco, pero no a tal punto que le faltes al respeto, pero sí, reclámale. Y entonces el Señor, unido a ti y tú unido a Él, te hará ver cómo tu sacrificio, tu dolor, tu enfermedad, tu sudor de tu frente, que a veces parecen hasta gotas de sangre como las del Señor, son las mismas del Señor Jesús, con la que tú te unes al gran amor que Jesús tiene por tu familia, por tu persona. Y entonces podrás decir como Rosa de Lima, no como la critiqué yo, sí, Señor, dame más pruebas, dame más sacrificios, porque sé que eso cuesta ir al cielo, porque eso cuesta sentir el verdadero amor, mucho mejor que el de la intimidad de esposo y esposa, o el de los amigos, o el de las convencionalismos sociales o políticas. No, aquí estamos hablando de un amor que, aunque hubo un espectáculo en aquel tiempo, sigue habiendo un espectáculo hoy día de aquellos que se la dan de muy católicos o cristianos, pero que vuelven a crucificar a Cristo en la tierra. Desafortunadamente, el mensaje no está solamente en que usted y yo somos extensiones de Jesús, sino que hay todavía quienes se la dan de extensiones de Pilato o de los fariseos o de aquellos que le dieron muerte de cruz a Jesús. Cuando hagas un juicio del cual tú y tu familia vivas, pídele al Espíritu Santo que la palabra de Dios toda te ilumine, no los mensajes de los memes sociales. Cuando tú quieras realmente ser una diferencia en este mundo, fíjate si tu corazón ha sido esclavizado por amores que no es tu esposa, a lo mejor es el compadre o los amigos. Tienes que enderezar ese amor torcido. Cuando tú te decidas ser una extensión de Jesús, ve tu cuerpo de mujer o de hombre y fíjate cómo tus manos están para servir a tus hijos, a tu marido, a tu mujer, al vecino que está enfermo o necesitado. Cuando tú decidas ser extensión de Jesús como un cordón que lleva de un lado a hacer luz para los demás, acuérdate que no solamente tienes un alma que salvar, sino que tus hijos, cada uno tiene su propia alma, a los cuales se les está pegando como esponjita, no lo que digas, sino lo que ellos ven hacer. Si tú te quedas muy cómodo en casa, yo voy a ver el fútbol y luego voy a misa, y luego quieres que los hijos realmente te salgan buenos, cuando tú no diste el ejemplo de ser un hombre o una mujer buenos. Concluyo diciendo, mis hermanas y hermanos, cuando yo era seminarista y estudié en el este de los Estados Unidos y el Papa San Juan Pablo II visitó Baltimore, yo me quedé atrás, porque con que lo vea de lejos. Pues sucedió que el Papa San Juan Pablo II nos sorprendió, porque en lugar de entrar por la puerta de enfrente, entró por una puerta trasera, y yo quedé enfrente. Entonces me tocó saludar al Papa, a un santo. Y en la mano izquierda, el dedo antes del más pequeñito, ¿verdad? Grueso como una mano polaca, ¿verdad? Le tomé este dedo de aquí, el que sigue después de este pequeñito. Y en el momento que toco su mano, uno de sus 5 dedos aquí, oí
el verso ese. Yo nunca lo estaba pensando, ¿qué verso de la Biblia voy a pensar en él? Luego entró a mí, yo sé que fue el Espíritu Santo, lo que hoy se dice. Mira, Pedro, le di permiso a Satanás para que te tiente, pero yo pedí al Padre y rogué para que estés firme en tu testimonio. Una vez confirmado en la fe, reafirma la fe de tus hermanos. No, hombre, si yo había dudado este punto, si de veras el Papa era sucesor de Pedro y más que vicario, el Papa todavía usaba esa palabra de vicario de Cristo y que lo representaba, no, ahí se me quitó toda duda. Allí claramente el Señor me dijo, cada papa, cada pontífice, cada obispo de Roma es aquel que es el primer servidor, siervos de los siervos de Dios. Vamos a ponernos de pie y confesar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creen. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, padeció por nosotros, murió, fue sepultado, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y un día vendrá en su gloria? Sí, ¿creen ustedes en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí. Qué bueno, hermanas y hermanos. Yo también estoy tan contento que se me dio la oportunidad de darles el servicio de la palabra en esta misa. Pidamos unos por otros, servidores unos de otros, de la palabra de Dios vivida, practicada. En primer lugar, pedimos por el Papa Francisco para que siga siendo un profeta, un sacerdote y un servidor y modelo para el resto de servidores alrededor de su altar. Roguemos al Señor. Pedimos al Señor por nuestro presidente, el segundo católico, la presidencia de este país, el señor Joe Biden, el presidente de México, que hoy se está dando que si el pueblo quiere seguirlo teniendo o que se vaya si es que no ha hecho un buen trabajo. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios por usted y por mí para que esta Semana Santa, comenzando con el Domingo de Ramos, seamos fieles extensiones de la persona de Jesús. A donde quiera que vayamos y estemos en esta semana, roguemos al Señor. Para aquellos que nos están viendo en las redes sociales, que desde su casa, de su yarda o donde estén enfermos en los hospitales, donde quiera que nos miren y estén oyendo esta Santa Misa, que el Señor les dé la sanación y que el Señor les permita seguir participando en la medida que se pueda, si nos permita la tecnología, y que la bendición y fuerza del Espíritu Santo llegue a sus hogares o donde quiera que se encuentren. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre, en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los pastores por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Joseph Brennan, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta tu familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y hermanas difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Dense fraternalmente la paz. Paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno. Desde donde se encuentra usted puede darle gracias a Jesús por haber ser el que ha muerto en la cruz para la salvación de usted, de su familia, de su grupo y del mundo entero. Creo firmemente, Jesús, en tu presencia eucarística y te pido les dé la sanación a todos los miembros de mi casa, de mi familia, y me ayudes a vivir en mi trabajo o en la escuela con la dignidad de ser una extensión de tu presencia. Creo firmemente en tu presencia eucarística. Dame la gracia de vivir esta Semana Mayor con mucha fe, amor y devoción. Gracias, Jesús, por estar en la Eucaristía y por quedarte con nosotros hasta nuestros días en cada Semana Mayor, en cada liturgia. Te lo pedimos, Padre Celestial, en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas por Jesucristo nuestro Señor. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre de Cristo pueden ir en paz.